Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Ariel, Nelson, Andrea, Rafaela, Mariluz, Juan. Buenas noches. Comenzaremos nuestro tema. Vamos a ver este nuevo tema. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. A ver, en el anterior tema hemos visto sobre los principios del derecho internacional público. En este tema, según la programación que tenemos en nuestro PGC, se ve el profundizar un poco más el principio de la intervención y la no intervención, para ver ciertas particularidades que se dan y también situaciones que han ocurrido también a lo largo de la historia, ¿no? Un poco para complementar y ampliar también sobre los alcances y las características de la intervención o la no intervención también que se puede dar hacia los estados. Por favor, me ayudan dándole lectura a la parte izquierda de su pantalla, este recuadro. Yo puedo Doctor. leer, doctor. Ya, adelante, por favor. Uno de los principios fundamentales del derecho internacional público es, junto con el de independencia e igualdad de los estados, el principio de abstención o no intervención. En realidad, este último principio es una consecuencia de los anteriores, pues teniendo cada estado su propia competencia, no se puede, o mejor aún, se tiene que actuar como de los propios límites y no invadir los límites competenciales de los demás estados. Ok. Muchas gracias. A ver, veíamos en el anterior tema, les decía, todos los principios generales que regulan las relaciones internacionales, el derecho internacional público, pero enfatizamos, les decía, según lo que tenemos programado en el PGC, en conocer un poco más y profundizar el principio de la intervención y la no intervención como tal. ¿Para qué? Uno, producto de un análisis crítico que podamos desarrollar también cada uno de nosotros respecto al por qué se llega a utilizar, a aplicar el tema de la intervención. ¿Por qué no se debería intervenir? Existe una contraposición, por un lado, entre estos dos principios. Por un lado, se fundamenta también, tiene una buena argumentación el hecho de decir se debe intervenir. ¿En qué casos se debe intervenir dentro de este Estado? Por más de que exista el tema de la soberanía, el tema de la independencia, que tiene un Estado y que es reconocido a nivel internacional por todos los otros estados, los organismos internacionales, pero existen situaciones y casos donde amerita o se justifica que de alguna forma se pueda llegar a intervenir, buscando obviamente el lograr con esta intervención brindar cierta protección o lograr el bien común
en favor de la población. ¿Listo? Se entiende eso desde la teoría. Por otro lado, también existe su argumentación, su fundamentación respecto al hecho de que no se debería intervenir. Eso porque afecta la soberanía, afecta la independencia, afecta la relación internacional pacífica que van a tener los estados. Son dos tesis fuertes en su fundamentación que de alguna forma también se contraponen entre ellas y llega algún momento en que se ha dado la necesidad de intervenir. Por otro lado, se ha tratado de evitar por todos los medios que se realice esta intervención. Entonces son dos contraposiciones muy fuertes. ¿Listo? Por eso también entendemos que en nuestro PGC se pide ahondar un poco más en conocer más características de estos principios. ¿Ok? Entonces, como idea general, compañera nos decía, dándole lectura a ese recuadro, que existen otros principios que son o pueden ser afectados cuando se toma la decisión de intervenir. Es importante analizar, y justamente en este tema vamos a tratar de profundizar y conocer un poco más para que no nos quedemos solamente con la idea de que esto es malo o que esto es bueno. Así en una decisión muy llana, podemos decir, sino que desarrollemos un poco de un análisis más crítico de decir, bueno, si bien no se puede, pero ¿qué pasaría en estos casos? ¿O cuál sería la otra forma de resolver? ¿Listo? Llegar a hacer un análisis crítico sobre los alcances de estos principios. ¿Listo? Entonces, para eso, recordaremos también un poco el concepto, que la intervención es un acto por virtud del cual un Estado, o puede ser un grupo de Estados, van a interponer su decisión, su autoridad, ¿para qué? Para dirigir algún asunto de carácter interno o externo de otro Estado. En palabras sencillas, ¿no? Intrometerse dentro de la soberanía interna de un Estado para tomar decisiones. ¿Listo? Habrá razones, vamos a ver, pero esa es la característica de la intervención. No estamos juzgando como malo, no estamos juzgando como bueno, simplemente nos estamos abocando en ver qué es el concepto en esta primera parte. Doctor, Sí, adelante, Marco Antonio. bueno, es una pregunta sobre el concepto anterior, sobre la intervención de los estados, justamente ahí, sobre la obtención o no intervención. ¿Esto tiene que ser con consenso de todos los países miembros o directamente el país que va a intervenir toma las decisiones de forma particular, individual, sin participar a los demás países miembros que va a haber una intervención a tal país o tener un consenso? Por eso reitero la palabra. Ok. Vamos a ver en el tema, Marco, situaciones que se han dado donde por decisión unilateral de uno de los estados, de algún estado, se ha tomado esta decisión. Pero también hay situaciones donde es una decisión ya de varios estados a través de un acuerdo, no un acuerdo formal, sino de una valoración de alguna situación que se ha dado justamente en un estado, un grupo de estos toman esas decisiones. Vamos a conocer eso en este tema. ¿Ya? Vamos adelante.
Perfecto, doctor. Ok. ¿Cuáles son los requisitos que de alguna forma se puede decir que se deben demostrar para que se pueda realizar esta intervención? Primero, un acto de un Estado o grupo de Estados, es lo que nos decía el concepto, ¿no? Puede hacerlo un Estado individualmente o puede ser una decisión tomada por un grupo de Estados. La doctrina nos dice que quedan excluidas las actuaciones llevadas a cabo por grupos o movimientos no reconocidos internacionalmente, de carácter o de ideología política, cualquiera que sea su procedimiento coactivo, hubiese utilizado la fuerza, qué sé yo, o a través de estos actos subversivos. ¿Qué significa esto? La intervención solamente se va a poder dar cuando un Estado o un grupo de Estados intervengan en asuntos internos de otro similar. ¿Listo? No se reconoce a algunos movimientos, como dice acá, ¿no? Internos de grupos desestabilizadores, contrarios, revolucionarios, que se puedan dar internamente y que ellos, por la fuerza, tomen el poder y a partir de eso lleguen a tomar decisiones de Estado. ¿Listo? No significa eso la intervención. Solamente se da la intervención por un Estado o por un grupo de Estados. ¿Listo? Es la primera condición. Segundo, que el Estado o grupo de Estados interpongan su autoridad. Esto significa que nos dice la teoría, ¿no? Que la simple recomendación, sugerencia hecha a un Estado no puede calificarse como injerencia, sino en la medida en que detrás de esta recomendación o sugerencia se oculte una coacción o amenaza real. ¿Listo? Explicamos esta parte. Cuando se decide intervenir a un Estado, esto conlleva a que ya sea el Estado que quiere hacer esta intervención de forma individual o el grupo de Estados, tiene que sentar, vamos a decir, autoridad en ese otro territorio del Estado intervenido. ¿Listo? Entonces, por eso se respaldará también con la intervención militar, con la fuerza militar que pueda de alguna forma garantizar la toma de decisiones, el establecimiento de una autoridad tal vez transitoria, en su momento se le va a respaldar con esa fuerza para que de alguna forma empiece a fungir y empiece a actuar como autoridad. Se le pide, a través de este requisito, vamos a decir, que el Estado que así va a tomar la decisión de intervenir también debe hacer, se me dio la palabra, ese Estado debe asumir ese rol de autoridad. Debe estar en el territorio, llamémoslo, de ese otro Estado para que de alguna forma respalde, imponga su autoridad. ¿Listo? Y obviamente con esa idea se va a tratar de restablecer el orden interno que estuviese quebrantado por las
situaciones que han justificado esta intervención. ¿Listo? Tercero, que se pretenda dirigir algún asunto de carácter interno o externo del Estado. ¿A qué se refiere esto? Que ha de recaer sobre materias en las que el Estado es libre de decidir con exclusividad por ser materias de su propia y exclusiva competencia, como por ejemplo, nos dice la teoría, en el ámbito interno, la configuración política de este Estado o su sistema económico, social y cultural, y en el externo, la política exterior. ¿Ok? Entonces, cuando se toma la decisión de intervenir, vuelvo a ese caso, el Estado que interviene asume esa responsabilidad, asume ser la autoridad o dotar de esa autoridad dentro del Estado intervenido, y ciertas materias que son propias e innatas del Estado, de temas internos como temas externos, van a ser asumidas también por este otro Estado a través de la autoridad que se va a imponer o dotar al Estado intervenido. Esto va a asumir esas responsabilidades también. ¿Por qué? Porque se considera que esas responsabilidades son innatas, son propias a cualquier Estado. ¿Ok? 3 de los requisitos. Primero, reitero de forma general, ¿no? ¿Quiénes pueden realizar esta intervención? Los Estados, de forma individual o a través de un grupo de Estados. Segundo, cuando se toma esa decisión, el Estado o el grupo de Estados que han tomado justamente esa medida, ellos tienen que imponer su autoridad. Tienen que dotar de esa autoridad para restablecer el orden interno dentro de ese Estado, y en ese ejercicio ellos también asumirán responsabilidades propias de cualquier Estado. Hacerse cargo de todos los temas internos, lo económico, lo cultural, lo jurídico, pero también se harán cargo de temas externos, su política exterior en algunos casos. ¿Listo? Entonces te permite realizar esas acciones. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, doctor. Ok. Veamos más desde el principio. Hemos mencionado que en la Carta de las Naciones Unidas se habla sobre el tema de la no intervención. Por un lado, el artículo 2, en el numeral 4 de esta carta, nos dice que ningún Estado o grupo de Estados tiene el derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos, económicos, culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho internacional. ¿Listo? Pues, la Carta de las Naciones Unidas nos habla de la no intervención, de que no se debe intervenir. Esa es la regla que ha establecido la normativa internacional. En este acuerdo celebrado por todos los estados, al momento de constituir las Naciones Unidas, han tomado esa decisión. Y esta decisión de no intervenir no solamente está referida a un tema de la intervención armada, al uso de la fuerza, sino a cualquier forma de intervención. ¿Listo? Existe como una especie de censura, de decir, no se puede, no, tú tienes que respetar a un Estado, tienes que respetar su soberanía, tienes que respetar su independencia, tienes que respetarlo como tal, no puedes intervenir. Esa
es la regla establecida en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, la intervención que estamos viendo será entendida como la excepción a esa regla general. El acta final de la conferencia de Helsinki, que se suscribe en 1975, nos dice: los estados participantes se abstendrán de cualquier intervención directa o indirecta, sea individual o colectiva, en los asuntos internos o externos propios de la jurisdicción interna de otro estado participante, independiente de sus relaciones mutuas. Esto se sigue profundizando el tema de la no intervención. ¿No? En la Carta de las Naciones Unidas hemos visto que se ha puesto esa regla. Más adelante, en esta conferencia de Helsinki, se sigue reforzando y se sigue reconociendo el hecho de que no se deba intervenir. ¿Listo? Nos dice también en esta conferencia: en consecuencia, se abstendrán, entre otras cosas, de prestar asistencia directa o indirecta a las actividades terroristas o a las actividades subversivas o de otro tipo, encaminadas a derrocar por la violencia el régimen de otro estado participante. A ese principio de no intervención que hemos visto en diferentes ámbitos que está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, se suma también el hecho de que un Estado no podría y no debería brindar asistencia técnica o apoyar a estos movimientos terroristas o desestabilizadores o a las actividades subversivas que se puedan presentar dentro de un Estado, en cualquiera de estos estados. No se debe brindar ese apoyo. Esto es como un acuerdo que también en su momento los estados toman como algo que estaría inmerso dentro de la no intervención. Seguimos bien. Los miembros de la organización, estamos hablando de las Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Listo? Seguimos en la regla. ¿Listo? Y eso, como les digo, nos llamará luego la atención para ver la excepción. Los estados siguen estableciendo o han seguido determinando como regla el respeto a la soberanía interna, a la independencia, al que no se llegue a intervenir con diferentes afanes que puedan tener los otros estados, incluso el tema de recurrir a amenazas, ¿no? Si es que tú no me apoyas o si es que tú no aceptas, qué sé yo, esta propuesta que te hago, o este acuerdo, o que llevemos adelante esta política internacional entre los dos estados, si tú no aceptas, cuidado que yo puedo intervenir tu estado. Esa es una amenaza, ¿no? Y eso no está permitido también dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Hay una sentencia que ha sido vertida en el año 86. Esta sentencia es emitida por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que nos dice y nos aclara a qué se refiere el principio de la no intervención. Ya se sienta una jurisprudencia internacional respecto al principio de la no intervención. Nos dice esta sentencia: el principio de no intervención supone el derecho de todo Estado soberano de llevar sus asuntos sin interferencia exterior,
aunque los ejemplos de transgresión del principio no son infrecuentes, el tribunal considera que forma parte del derecho internacional consuetudinario. Expresiones de una opinio juris en relación con la existencia del principio de no intervención en el derecho internacional consuetudinario son, como les decía, numerosas y no es difícil encontrar, ¿no? Entonces, el Tribunal Internacional de Justicia nos enfatiza y ya nos da jurisprudencia de que el principio de no intervención supone un derecho, y ese derecho lo tiene todo Estado, cualquier Estado, independientemente de su característica, del tipo, el tamaño, la población, qué sé yo, que tenga, todo Estado tiene el derecho soberano de llevar sus asuntos internos o propios sin interferencia exterior, sin que nadie le diga qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, esta línea jurisprudencial internacional es amplia. Si ustedes se ponen a analizar, justamente esto implica un respeto amplio a la soberanía, a la independencia, a ese carácter propio que tiene un Estado de gobernarse, de tomar decisiones internas, ¿listo? De decidir prácticamente qué es lo que va a hacer y que para este Estado es considerado como positivo internamente de implementar ciertas políticas, ciertas normativas, de tomar ciertas decisiones internas. ¿Listo? A eso se refiere. Es un derecho que tiene todo Estado. ¿Ok? Ahora, hemos visto la regla que es pactada por los estados en dos, por lo menos, dos instrumentos internacionales, la Carta de las Naciones Unidas y luego la Convención que hemos visto. Y también hemos rescatado una línea jurisprudencial que nos da a nivel internacional la Corte. Les decía, vimos la regla. Ahora vamos a ver la excepción. ¿Y cómo se justifica la excepción? Que en este caso es la intervención. ¿Por qué? ¿Cómo se da? ¿Cuándo se da el tema de la intervención? Por un lado, tenemos esta justificación, vamos a decir, jurídica también, de mostrarnos que la intervención puede ser lícita. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo lícito? ¿Qué entendemos por lícito? Lo que es legal, doctor. Lo que es legal, lo que puede estar bien, también lo vamos a decir. Muy bien. Muchas gracias, de forma general. Entonces, Charles Rousseau nos dice que la intervención lícita es aquella en la que un Estado actúa en virtud de un derecho propio también. Él está enfocándonos y nos está mostrando que un Estado puede tener derecho para intervenir y lo hará de una forma lícita. ¿Cuándo se dará esta intervención? Primero, siempre que se pueda invocar un tratado especial o una norma abstracta. ¿Qué nos dice con esto, Rousseau? Primero, si en un tratado, que es un acuerdo entre partes, entre estados, ya sea bilateral o multilateral,
entre estos estados, de alguna forma se viabiliza la posibilidad de que otro estado intervenga. Puede ser para apoyar, para ayudar, para resguardar tal vez el orden cuando es amenazado por diferentes situaciones, pero a través de este acuerdo que manifiesta la voluntad de los estados, entonces se puede invocar a ese tratado. ¿Listo? De forma específica o a través de alguna norma abstracta, de algún contenido que nosotros en el rol de la interpretación podríamos entender que nos permite justificar esta intervención. ¿Listo? Producto de una interpretación. Entonces, puede ser. Esa es una primera condición. La segunda, cuando existe una petición formal de intervención por parte de un gobierno legal, de un Estado, se refiere, ¿no? Si hipotéticamente, vamos a decir, existe un conflicto social muy fuerte que se está gestando en un Estado, pongamos hipotéticamente en Chile, producto de estos movimientos sociales que han tenido y que tal vez más adelante nuevamente empiecen a incrementar en su magnitud, ¿no? en sus reclamos, vamos a decir. Llega a rebasar el orden público, rebasa la policía, rebasa a la fuerza militar, ¿listo? Ya se vuelve incontrolable, vamos a decir, por el orden interno. Entonces, el gobierno que está legalmente establecido puede solicitar a otro Estado como una especie de auxilio, como una especie de apoyo que intervenga, que le ayude a restablecer el orden interno. ¿No? Segunda condición, o perdón, segunda situación donde la intervención va a ser lícita. Tercera, cuando el Estado puede invocar un interés legítimo como la protección de sus nacionales y sus bienes. ¿Qué significa esto? Y voy a tratar de graficar acá. Imaginémonos que esto es un Estado y existen zonas, vamos a decir, donde viven sus connacionales, especie de zonas donde gran parte de estos connacionales, por esa situación de migración que se han establecido como habituales o zonas de residencia. ¿No? Tenemos un ejemplo boliviano en Sao Paulo, por ejemplo, es una zona exclusiva destinada donde están nuestros connacionales, ¿no? También tenemos en Buenos Aires, tenemos en Estados Unidos, en España, ¿listo? Y lo propio en otros estados también llegan a tener ciertas áreas que son predominantes de residencia de sus connacionales. Hipotéticamente en este estado se suscitan estos conflictos internos, ¿no? Que llegan a desbordar y llegan a sobrepasar el orden interno, la policía, las Fuerzas Armadas. Otro estado, acá se dice es abierto, que vea que sus connacionales están en riesgo de ser afectados en su integridad. ¿Listo? Los niveles de agresión, de violencia interna se han elevado y el Estado prácticamente en su institucionalidad en este Estado ha sido rebasado. Entonces, él puede justificar, hablemos del Estado B, ¿ya? El Estado B puede justificar la necesidad de intervenir en este Estado para brindar protección a sus connacionales.
Y también nos dice para precautelar si tiene acá consulados o tiene embajadas a sus bienes como tal. Puede justificar demostrando de que el Estado ha prácticamente claudicado en cuanto a la capacidad de brindar seguridad o de establecer el orden interno. Entonces, justifica. Hay una forma de justificar y esa intervención debería ser entendida o es considerada lícita, según Rousseau. ¿Ok? Cuarto, y luego vamos a ver comentarios y preguntas. En casos en los que el Estado actúa en beneficio del interés general de la comunidad internacional. ¿No? ¿Cuándo se da esa situación? ¿Sí? Tú vas a justificar o puedes justificar una cuestión de protección de los derechos humanos, del derecho humanitario, en algunos casos como Estado, perdón, cierro con esto, llamémoslo C, el Estado C. Si en el Estado A existe un desborde de la violencia y una inseguridad predominante, qué sé yo, y esto está cada vez incrementando, hay varias muertes, daños a la integridad de las personas, no se respetan los derechos de los diferentes grupos etarios, la situación de la niñez o la situación de las mujeres o de los adultos mayores está siendo amenazada. Tú, como Estado, te dice, puedes llegar a intervenir en este estado, aludiendo, y también en este caso, justificando que tu intervención va a actuar en beneficio del interés general, que es de la comunidad internacional. ¿Qué es lo que quiere la comunidad internacional? Una convivencia pacífica entre los estados, un respeto íntegro a los derechos humanos en cualquiera de los estados, que se respete. Si existe una amenaza a este interés de la comunidad internacional, entonces tú puedes justificar esa intervención. ¿Listo? Entonces, son cuatro las situaciones que Charles Rousseau nos dice que un Estado puede realizar una intervención y que esta intervención puede ser considerada como lícita. ¿Ok? Se está cumpliendo nuestro primer tiempo. Les pido volver a ingresar al mismo enlace y vamos a comentar y vamos a ver si hay algunas preguntas, comentarios sobre este punto de la intervención y la no intervención. ¿Ok?